¿Cómo andan, goleadores de vestuario? Arrancamos una nueva edición de GD Mundial para analizar lo que dejó la victoria de ayer entre Croacia y Nigeria y los dos grandes partidos que tuvimos en la jornada de hoy. Sobre todo, la gran victoria de México frente a Alemania y el empate entre Brasil y Suiza. ¡Vamos! Mati, Gonza, ayer Croacia y Nigeria cerraron el grupo D con victoria de los europeos. Creo que no convencieron tanto desde el juego, más allá de el 2-0, que marcó una diferencia con respecto a lo que había sido el empate entre Argentina e Islandia. Sí, tal vez eso que manifestás del juego puede ser justamente porque Croacia eligió poner un centrodelantero más y no otro volante para así soltar a Modric y Rakitic y que generen un fútbol justamente. Sí, no fue el mejor partido para mí el jugador del Barcelona. Creo que Rakitic no tuvo un buen partido, sobre todo creo que lo hablábamos en la previa del Mundial, que estaba abocándose más a tareas defensivas y eso no lo siente, entonces empieza a desordenarse en el campo de juego, cosa que quizás Modric sí lo sabe hacer mejor y de hecho tuvo un mejor partido. Sí, acostumbrado a hacerlo en el Real Madrid, Modric se pone entre los tres mejores volantes del mundo y tal vez Rakitic, por alguna cuestión me parece táctica de lo que fue el partido de ayer, mucho más contenido de lo que suele hacer en el Barcelona, para soltar al propio Modric le costó mucho más. Sí, no entró en juego mucho Mandzukic, no entró en juego Perisic, más allá de algunos pasajes. Creo que Croacia demostró que no es un rival a temer como a priori marcábamos. En el grupo el gran rival era Croacia. Sí, sobre todo manifestábamos que desde el juego podía ser uno de los rivales más difíciles para cualquier seleccionado, pero no lo demostró tampoco, no tenía Te desenamoraste ya. Sí, puede ser. No, a ver, no tenía la posibilidad de recuperar rápido el balón y tampoco generaba grandes situaciones colectivas al ras del suelo. Nigeria sí fue lo que esperábamos. Desorden táctico, velocidad, resistencia, presión y correr de un lado para el otro. Sí, correr atrás de la pelota me pareció como en la primaria, cualquiera de nosotros lo ha sabido hacer, y me hizo acordar a las primeras selecciones africanas que empezaban a hacer ruido en el fútbol mundial, valga el juego de las palabras, en Francia 98, mismo en Corea y Japón 2002, con la excepción de Senegal por todo lo que estuvo, por su rendimiento en el campeonato, pero sí, esas selecciones inocentes que corren atrás de la pelota, que en cuanto rompes líneas y das 3-4 pases seguidos, los encarás directamente. Y a pesar de eso, pudo haber empatado el partido cuando estaba 1-0, lo complicó a Croacia en más de un momento. Creo que hay algo positivo para Argentina y es que ninguno de los dos fue descollante su juego ayer, entonces hay como matices donde Argentina puede sacarle jugo. Por ejemplo, la posición de Messi. Creo que si Messi se ubica por detrás de Rakitic y de Modric, puede hacer la gran diferencia. Sí, sin lugar a dudas. Insistimos en que le faltaba un volante de contención a Croacia y justamente ese lugar va a ser el que ocupe Messi. Sí, totalmente. Hay aristas positivas. Sí, por supuesto. Tiene que ver con que el rival termina siendo Croacia, que dependés todavía de vos mismo, por más que sea un partido solo. No es que perdiste, como ha pasado con otros candidatos o con otras selecciones que se complicaron mucho más. Y que tiene que ver también que el otro partido, que se va a jugar el viernes recién entre Islandia y Nigeria, pensando ya en un tercer partido, mucho más lejano, con lo próximo y lo urgente que es Croacia, te puede significar el jueves prácticamente sellar la clasificación. Tal vez lo negativo sea justamente que Croacia ganó y que juega con Argentina. Sabiendo que Argentina tiene que ir a buscar el resultado, Croacia ahora va a poder manejar más el balón y no tener que salir a buscar como loco un resultado. Vamos a profundizar más en eso la semana que viene, pero yo no sé si Croacia tiene jugadores como para replegarse. De todas maneras, recién Gonza marcaba que hubo selecciones que perdieron en el día de hoy, que a priori eran candidatas. Alemania es ella. Es la selección candidata y fue la selección que perdió hoy ante México, con un muy buen primer tiempo de los mexicanos, con eje puntual en algunos nombres que fueron indispensables, Mati. Sí, se le dio hasta lo que aguantó el físico a los mexicanos, porque los primeros 40 minutos corrieron sin parar, sin lugar a dudas. Lozano, los dos volantes centrales, tanto Herrera como Guardado, tuvieron un partido increíble, pero después se le notó la falta de físico y ahí Alemania empezó a hacerse el balón. Sí, eje en la mitad de la cancha y para arriba.
más allá de Chicharito, que para mí no tuvo un buen partido. No, sobre todo, a ver, desde el sacrificio lo tuvo Chicharito, jugó bien, entendiendo cada momento y cada movimiento que tenía que hacer el jugador en ataque para replegarse, para salir de contra, pivoteaba bastante bien, pero cuando quedaba de frente al arco y tenía que salir de contra, decidió siempre mal y eso le costó a México cerrar, no poder cerrar el partido. Sí, creo que el análisis pasa por dos tiempos distintos, justamente. El primer tiempo y el segundo tiempo. En el primer tiempo México le peleó la pelota en la mitad de la cancha, supo llegar con gente al área defendida por Neuer, que dicho sea de paso, no tuvo un mal partido a pesar de tanto tiempo de inactividad, pero en el segundo tiempo sí vimos el Alemania que esperábamos. Sí, sobre todo con el ingreso de Royce, ¿sí? Que le dio la posibilidad a Müller de ocupar zonas más centrales, también de bajar un poco más a Özil para hacerse del balón y junto a Kroos poder generar las situaciones colectivas que no lo había podido lograr con Khedira. Sí, yo creo que Khedira es el candidato a salir de este equipo. No me gustó para nada cómo jugó Khedira. Por dónde se mueve en el campo de juego no ofreció marca y tampoco ofreció construcción del juego. Perdón, hay un tema ahí, que es que México y Alemania jugaron hace muy poco un amistoso y Özil les armó un desastre bárbaro a los mexicanos y ahí fue un punto clave, porque Herrera se hacía cargo de la marca de Özil, Guardado iba con Khedira y Vela marcaba justamente a Kroos, entonces no tenía generación de juego Alemania. Sí, Kroos tuvo un mal partido, me parece, o no acostumbró a lo que suele hacer en el Real Madrid, ni siquiera logrando patear de media distancia, suplantando tal vez esa falta de pase o de efectividad en el pase corto o largo, cambiando de frente y el eje de los ataques. Y por eso me parece que con el cambio de Royce o el ingreso del ex jugador del Borussia Dortmund, Özil, empezando mucho más de atrás, generaba lo mejor de Alemania, que ya en un momento terminó con 3 centrodelanteros yendo al como sea. Sí, no me gustó dónde se paró Draxler. No me gustó en ese lugar. Me parece que queda muy lejos del juego, no está en la construcción y es un jugador que tiene muchísima técnica y una conceptualización del pase entre líneas perfecta. Sí, yo sé que sos un enamorado de Draxler, pero la verdad es que a mí Draxler lo que me parece es que es un jugador que tiene muchas características muy buenas, pero no termina de ser excelente en cada una de esas características. No termina de ser un gran gambeteador, no termina de ser un gran habilitador, no es goleador, no termina de ser un gran extremo, tampoco lo es como interior. No, es un 5 que puede acompañar. Es un 5, es más interior que 5 o extremo. Bueno, y hoy, por ejemplo, jugó de extremo por izquierda. Por eso no me gusta dónde lo pusieron hoy. No me gusta dónde lo puso López. Se notó la falta de Sané hoy. Sí, hoy Sané hubiese sido un jugador clave para poder romper líneas. Sí, totalmente. Y de México, creo que cerramos con un muy buen primer tiempo, sosteniendo la pelota a momentos, entendiendo por dónde atacar, siendo inteligente sobre todo en el segundo tiempo, cuando Alemania se le venía encima todo el tiempo, dejaba para 2 o 3 jugadores para la contra y tranquilamente podría haber ganado por más. Sí, bueno, como decíamos al principio cuando hablamos de Alemania y de México, si Chicharito estaba más fino, podría haber aumentado el marcador. México tuvo 2 situaciones claras, netas de peligro él para poder definir y 2 más para poder asistir y falló en las 4. Sí, y el otro gran partido de la jornada, que también dejó un rendimiento pobre por parte del sudamericano Brasil, enfrentando a Suiza en un empate que llama la atención y que pone ciertas dudas con respecto al rendimiento del equipo dirigido por Tite. Sí, yo lo separaría de todas formas. ¿Por qué? Porque hasta que Coutinho hizo el gol, Brasil era completamente superior, prácticamente no le dejaba pasar mitad de cancha a Suiza, pero en cuanto hizo el gol, se vio con la ventaja, se vio muy superior y con el objetivo cumplido, ¿sí? De ponerse 1-0 arriba, y ya desde ahí se empezó a replegar o le empezó a dar la pelota a Suiza, que se la empezó a creer con el correr de los minutos y parecía que el empate podía aparecer en cualquier momento, pero bueno, me parece que Brasil, si quiere y apura y acelera y mantiene 60 minutos de los 25 primeros de hoy, le gana por 3 goles a cualquiera. Sí, yo no sé si coincido tanto, Gonzalo. Yo no sé si coincido tanto. Para mí tuvo buenos primeros 20 minutos. De todas maneras, cuando no aparece Neymar, que hoy para mí no tuvo un buen partido, siente la necesidad de tener un jugador que haga realmente la diferencia. Está claro que Coutinho y William por diferentes costados son muy peligrosos, pero sin Neymar, este Brasil también le falta algo. Y te sumo un jugador más, que es Paulinho.
Paulinho es un Fue todo jugador muy que te loco. termina uniendo las líneas, sobre todo porque Brasil se parte mucho cuando está en zona defensiva, porque la velocidad de William, la velocidad de Gabriel Jesús, mismo Neymar y Coutinho, termina haciendo diferencia con el resto del equipo, y Paulinho es ese jugador que termina uniendo líneas, que también ataca el área rival cuando llegan los centros, y hoy no tuvo un gran partido el jugador del Barcelona. Sí, yo creo que lo de Neymar pasa por Berami, creo que tuvo un gran partido, el rubio de Coincido totalmente. Suiza, No así lo Xhaka. dejaba. Sí, esa también. Que justamente Creo era el de Xhaka- recuperación y no Creo tuvo que un Xhaka gran se partido. soltó un poquito más y Sí. jugó más de lo que jugó Berami, pero fue el gran responsable que Neymar no juegue bien en todos los 90 minutos. Sí, sí, coincido totalmente. Fue una de las piezas fundamentales. De hecho, terminó acalambrado. O salió con una molestia, pero insistimos, fue un gran partido el número 11 de Suiza. Y Shaqiri marcó una diferencia con la velocidad, con la inteligencia y la experiencia. Sí, solo con eso y él solo prácticamente, porque tuvo un par de contras o de salida Suiza que podía quedar en superioridad numérica y siempre me parecía lo mismo, que iban una marcha menos del retroceso mismo de Brasil, que siempre quería avanzar Suiza para ya con el partido 1-1 claro, en el segundo tiempo y volvía hacia atrás. No sé si tanto para recuperar la pelota, sino por el desgaste físico que habían tenido para mantenerse en partido y luego buscar el empate y ya conseguido, intentaban no atacar a lo loco y más proteger la pelota pensando en el empate más que en ir a buscar el segundo. Firmino antes tendría que haber entrado. Y, a ver, creo que Firmino tiene, por más de que en el Liverpool esté jugando de centro delantero, todavía tiene alma de enganche y podría haber servido para la unión tanto de los defensores, de los mediocampistas, para con los delanteros. ¿Qué tiene que cambiar Brasil para la próxima fecha? Me parece que esto que te decía antes, de sostener un poco más la intensidad y la velocidad que le imprime a los ataques, sobre todo en el primer tiempo. Tengamos en cuenta que no tiene un rival de peso como puede ser Portugal y España, por más que hay mucha diferencia con Marruecos e Irán en su grupo, y se supone que van a ser los dos que clasifican, no tiene uno parecido así, no tiene un Portugal en su grupo, Brasil, y seguramente termine siendo primero, más allá de este empate. Entonces con los próximos dos rivales conseguir el 1-0 y seguir buscando el segundo, no que le pase lo de hoy. De hecho, tal vez el Portugal era justamente Suiza. Sí, es verdad. Para vos, ¿qué tiene que cambiar? No, creo que Neymar no estaba 100% de lo físico. Con un Neymar al 100% mejora muchísimo Brasil, y que Paulinho esté activo. Estuvo prácticamente desaparecido en la generación de jugadores. Sí, me quedo con eso último, con Paulinho. Y me sorprendió un poquito que no esté Fernandinho del arranque para aportar desde el juego y también desde la recuperación. Son aristas que el Brasil de Tite tendrá que corregir, que lo hizo muy bien en las eliminatorias, pero que no arrancó del todo bien el Mundial. Decimos para vos, ¿qué tiene que cambiar este Brasil? Porque indefectiblemente en el grupo tiene cierta comodidad, pero después de cara a los octavos de final tendrá rivales de mucha mayor jerarquía y a partir de allí se verá las caras realmente el Brasil que todos esperamos ver. Decinos tu opinión, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y nos vemos en la próxima edición de GB Mundial.